Hola de nuevo, hoy estamos a 1 de marzo del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo se encuentra el mercado de criptomonedas. Como veis, estamos en un gráfico diario de Ripley dólar americano y bien, claramente de momento consigue mantenerse por encima de la directriz alcista que tenemos aquí trazada, y ya os he dicho yo que desde mi punto de vista en varias ocasiones pues que esta formación que veo aquí pues no es de mi convencimiento, ¿vale? Podríamos decir. Entonces, pues no veo una estructura de posible cambio de tendencia, al menos de momento, ¿de acuerdo? Más bien de bastante debilidad del mercado. Bueno, en este caso de Ripley, ¿no? Uh, pero bueno, como veis, de momento pues sigue aguantando dentro de esta directriz y dentro de este rango que tenemos aquí trazado, ¿vale? Entonces estamos en una zona de rango bastante amplia, ¿vale? Que llevamos aquí pues prácticamente desde junio del 2022, ¿de acuerdo? Sí que ha habido algún momento que se ha disparado la cotización hacia arriba, hacia la zona de los 0,51, 52 podríamos decir, pero finalmente ha vuelto a la zona donde tenemos esta zona de soportes y además esta zona de resistencia por arriba, ¿de acuerdo? Bien, entonces, mientras se mantenga por encima de esta directriz, pues podríamos pensar en que podría continuar este rebote, pero hay que tener en cuenta, pues, en estas últimas sesiones, la fortaleza del dólar, y ya lo hemos contado muchas veces, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Litecoin. Litecoin que vuelve a rebotar un poco a día de hoy, fijaros que está subiendo en este momento un 3,50%. Y fijaros que la estructura de fondo, ¿de acuerdo? En el medio largo plazo, perdón, en el medio podríamos decir, desde que se inició en noviembre del 2022 este rebote, no se ha perdido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sigue aguantando en esta zona. Aquí se empieza a ver alguna zona donde aprietan los bajistas, pero fijaros que la estructura alcista pues no, de momento no se ha roto. ¿De acuerdo? Entonces estamos en una zona yo creo bastante importante o un punto referente a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ya que si se acaba rompiendo y se acaba comiendo pues todos estos vendedores que hay en esta zona, pues sí que podríamos ver una continuidad alcista al menos hasta la zona de los 125, que por aquí pues tenemos otra zona de resistencia, ¿de acuerdo? Si finalmente pues no consigue superar esta zona, pues habría que vigilar si se acaba perdiendo esta directriz, ¿de acuerdo? Y acabamos viendo algún tipo de retroceso quizás hasta la zona de los $80 donde tenemos este primer nivel de soporte, ¿de acuerdo? Pero de momento, pues bueno, como vemos la estructura se mantiene, aunque como digo, pues se empieza a notar cierta debilidad en esta zona y mucho cuidado pues por lo que pueda pasar con el dólar americano, que cualquier movimiento alcista pues puede provocar de nuevo caídas en el sector de criptomonedas, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al LBC, que bueno, parece que el spread se ha cerrado un poco a día de hoy. Vamos a un gráfico semanal que se ve mejor, porque con estos gráficos de diario es imposible determinar nada. Y fijaros que uh, al menos en este momento o a mediados de esta semana estamos viendo pues que está quedando uh, en una situación bastante bajista, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que tener en cuenta pues que la semana no ha terminado, por lo tanto podría volver a subir y acabar cerrando en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, es importante cómo acabe cerrando esta semana. Fijaros que aquí pasó algo parecido, ¿vale? En esta vela de aquí, acabó cerrando por debajo de esta zona, pero luego finalmente se acabó recuperando. Podríamos vislumbrar aquí un doble suelo en esta zona. Hombre, pues podría ser posible, ¿de acuerdo? Fijaros que en gráficos semanales pues parece que aquí se habría creado un doble suelo, siempre y cuando no se acaben perdiendo estos mínimos que tenemos aquí. Y a ver qué acaba pasando con todo el sector de criptomonedas, ¿de acuerdo? Porque es que es mirar noticias y es que es todo, absolutamente todo negativo, ¿de acuerdo? Que otra quiebra, empresas que ya no quieren renovar contratos porque está el sector muy tocado, tal y que igual. Por lo tanto, hay varios factores a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero como digo, pues de momento, a día de hoy, miércoles,
se está quedando con una mecha bastante fea. Ahora bien, como digo, pues debemos esperar a finales de semana para determinar a ver cómo queda esta vela, ¿de acuerdo? Volvemos a gráfico diario, nos vamos de nuevo a un gráfico diario y nos vamos a Bitcoin Cash. Bien, fijaros que ya lo comentamos la pasada semana, aquí apareció esta vela indicándonos pues que claramente se estaba llegando a la zona de resistencia. La estructura ya dijimos pues que de momento no se había perdido, aquí tenemos una tendencia claramente alcista, ¿de acuerdo? Pero más o menos la proyección que nos había dado esta formación, pues yo ya comenté la pasada semana pues que lo hubiese dado por terminada, ¿de acuerdo? Al llegar más o menos en esta zona. ¿Puede ser que durante las próximas sesiones pues siga subiendo? Hombre, podría ser, ¿de acuerdo? Y se acabe recuperando algo más. Pero, como digo, pues viendo la fortaleza del dólar en estas últimas sesiones, pues bueno, la cosa se está complicando un poco en general para todo el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? La clave estaría en la directriz mientras no se acabe perdiendo y bueno, a ver si finalmente pues si vuelve a atacar esta zona, a ver si se come todos estos compradores que hay, perdón, vendedores que hay en esta zona, ¿de acuerdo? Pero habiendo visto pues esta mecha bajista que nos ha dejado aquí o nos dejó el día 21 de febrero, pues bueno, no tiene de momento muy buena pinta o mucha fuerza sobre todo en esta zona. ¿De acuerdo? Nos vamos a Bitcoin y como vemos, pues Bitcoin sigue o se mantiene con esta estructura más o menos alcista. Aquí vemos presión vendedora también, mucha presión vendedora en este punto, mucha presión vendedora en esta zona. Y de momento se mantiene en esta zona de pivote, ¿de acuerdo? Que tenemos en los 23.422 aproximadamente. Y sigue jugando pues para arriba y para abajo. Fijaros que aquí he trazado una directriz alcista que de momento pues se mantiene por encima claramente, y entonces puede estar jugando en este nivel. La clave por arriba pues estaría claramente en la zona de los 25.165, ¿de acuerdo? Y por debajo pues que no acabe perdiendo pues esta directriz claramente. Si finalmente se acabase perdiendo pues entraríamos de nuevo en una fase de corrección que incluso nos podría llevar por debajo de los 21.168, ¿de acuerdo? Vamos, es interesante ver a veces desde la perspectiva, ¿vale? Mirando un gráfico más amplio como un gráfico semanal y fijaros que en este caso podemos observar claramente que aquí se habría formado un suelo y aquí estamos teniendo un rebote. La clave de este movimiento que estamos viendo en el más largo plazo, ¿vale? Acordaros que estamos en un gráfico semanal, estaría pues por encima de este nivel, ¿vale? Claramente. Si se acabase rompiendo esta zona, pues podríamos tener un movimiento alcista bastante interesante. Acordaros que yo siempre os he dicho que aunque de momento esté rebotando Bitcoin o muchas criptomonedas, mi planteamiento a más largo plazo sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? En el caso de Bitcoin, pues lo que he contado muchas veces, la clave se encuentra en esta directriz que tengo aquí trazada, ¿de acuerdo? Porque aunque haga un pullback hasta la zona de los 39, 40.000, la estructura, desde mi punto de vista, seguiría siendo bajista, ¿de acuerdo? Ahora bien, si consigue meterse por encima de este nivel, sí que empezaría a pensar de que el mercado podría estar cambiando, ¿de acuerdo? Pero de momento la estructura sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? En el medio largo plazo. Y en el más corto plazo, pues bueno, podríamos tener quizás algún tipo de movimiento alcista siempre y cuando con el permiso del dólar americano, como veremos, ¿de acuerdo? Volvemos a un gráfico diario y nos vamos a Ethereum. Ethereum que también está bastante estancado, aquí se está formando, podríamos decir, una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, en una zona de resistencia. Es una formación un poco atípica y rara, ¿de acuerdo? No es muy... Pero fijaros que aquí también hay mucha presión bajista, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos romper claramente la zona de resistencia en los 10.716, ¿de acuerdo? Y que claramente se mueva por encima de esta directriz.
De momento, pues bueno, el mercado no tiene fuerza. Fijaros que si aquí trazamos un, perdón, a ver, un rectángulo más o menos este calibre, ¿vale? Fijaros que se está moviendo dentro de esta zona desde principios de enero, a mediados de enero, ¿de acuerdo? Y fijaros que el movimiento pues está siendo bastante bueno, restrictivo, ¿vale? Porque estamos claramente en una zona de resistencia y hay mucha presión entre compradores y vendedores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos que rompa hacia algún lado para definir ya finalmente, pues quizás un posible movimiento hacia algún lado de mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la espera de posibles movimientos, ya sea la alza o la baja. Nos vamos a Dogecoin y que, como vemos, pues también sigue dentro de este rango, que tampoco tiene muy claro hacia dónde dirigirse. Hace unas semanas estábamos hablando de que de la parte de abajo se había creado un rebote y fijaros que de nuevo está atacando la parte de abajo, ¿vale? Por eso puse aquí dos flechas, porque no está claro hacia dónde se puede dirigir. De momento, como vemos, pues un mercado lateralizado que no va a ningún sitio, ¿vale? Y por último nos vamos al índice dólar americano, que como vemos, pues durante estas últimas sesiones, bueno, tuvimos la ruptura de la directriz bajista y fijaros que ya se ha tocado claramente el 0,38% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior, ¿de acuerdo? Yo, desde mi punto de vista, creo que podría alcanzar claramente, todo dependerá del mercado y de las noticias que se vayan publicando, ¿de acuerdo? Pero podría alcanzar claramente la zona del 50% de retroceso de Fibonacci y además aquí donde tenemos esta directriz de esta formación, alcista, la ruptura, ¿de acuerdo? Un pullback hasta esta zona. Si en todo caso pues llega a esta zona, pues evidentemente esto provocaría debilidad de nuevo en el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? A día de hoy pues tenemos noticias importantes a tener en cuenta, datos de PMI en Alemania, cambio de desempleo también en Alemania, luego PMI en manufacturero en Inglaterra y comparecencia del gobierno Bailey del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? El IPC de Alemania y por la tarde PMI manufacturero del ISM, ¿vale? De Estados Unidos. Por lo tanto, dato importante a las 4 de la tarde. Y por los que operan en petróleo, pues inventarios de petróleo crudo de la AIE, ¿de acuerdo? A las 16:30. Nada más, atentos pues a los posibles movimientos que pueda hacer el dólar americano durante las próximas sesiones, si consigue superar este nivel del 0,38% de retroceso de Fibonacci. Como digo, pues se abre la ventana hasta el 50% de retroceso de Fibonacci, incluso un poquito más, ¿vale? Hasta a crear un pullback hasta esta directriz, ¿vale? Esto, como digo, pues podría acabar provocando de nuevo debilidad en el mercado de criptomonedas. Nada más, nos vemos en el canal @scalpingtraders o en la página web scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.